Muy buenas, muchas gracias por pedir la clase. En esta clase te voy a explicar todo lo que debes saber para prepararte físicamente como jugador de pádel. Es una clase que está completamente dirigida a jugadores de pádel que realmente pues quieren dar ese máximo nivel, ¿no? Y no saben cómo en este apartado de la preparación física. Así que nada, mi objetivo es ayudarte con esta clase. Espero que te guste, espero que la disfrutes y nada, vamos a ello. En esta clase, división del contenido, vamos a dividir el contenido en diferentes apartados. Primer apartado vamos a hablar sobre mí, luego un apartado de preparación física en el que hablaremos sobre valoración, fuerza, potencia, reactividad, resistencia y por último ese aviso a navegantes y vamos a ello, vamos con la clase, vamos a tope. Sobre mí, ¿vale? Para el que no me conozca, soy Álvaro, encantado, soy preparador físico y para el que no sepa qué formación tengo, a qué me he dedicado, pues soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el deporte. También tengo un máster en rendimiento y readaptación de lesiones. He trabajado a nivel presencial en diferentes academias de pádel y también en este formato online. Soy entrenador a nivel técnico-táctico de pádel por la Federación Andaluza de Pádel. He tenido la suerte también de estar sentado en el banquillo del World Padel Tour, en este caso con las mujeres, como en los menores en la Federación Andaluza de Pádel y aparte pues soy jugador de pádel por la Federación Andaluza de Pádel y en aprendizaje constante, ¿no? Como se dice, porque al final mi pasión es esta, me gusta mucho el rendimiento deportivo, la preparación física y en concreto el pádel, así que estoy en ese ciclo, ¿no? de constante formación. Vamos ahora con el apartado de la preparación física, ¿vale? Vamos a empezar hablando de este apartado de la preparación física. Para mí un paso fundamental y que muchas veces se nos olvida, que es la valoración. El hecho de valorarte, os pongo ahí, es realmente tan importante en este proceso de entrenamiento. No es que sea importante, es que es fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a establecer nuestro rumbo. Vamos a conocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades a nivel físico como jugador de pádel y qué rumbo, cómo diseñar el programa para realmente trabajar en lo que tenemos que trabajar. Como he puesto aquí en el modelo aquí de la presentación, este proceso de entrenamiento, esto realmente está sacado de un libro de empresa, pero se puede extrapolar al mundo del entrenamiento. Consta de tres partes: aprender, construir y medir, ¿vale? Construir el programa, medir cómo nos está funcionando el programa, aprender de los resultados que hayamos conseguido dentro de él. ¿Y cómo es el pádel, Álvaro? Primero, para saber qué tenemos que valorar, tenemos que conocer las demandas de juego del deporte, ¿no? ¿A qué estamos jugando? El pádel, como muchos sabéis, como todo jugador debería saber, es un deporte intermitente en el que a nivel de duración dura unos 30 minutos por set. Todos estos son datos a nivel de literatura científica, ¿vale? Voy a ir rápido porque los tenéis aquí disponibles. En los que se juega un poco menos que lo que se descansa, porque tenemos unos 10 a 15 segundos por punto y un descanso de unos 20 segundos. A nivel de intensidad, tiene una intensidad moderada y a nivel de estilos de juego, que este estudio es bastante interesante, nos habla de que se diferencian tres estilos de juego principales. Primero, en la zona de la red, el predominio fundamental de los golpes es en la volea, en la zona del centro, ¿vale? Como vemos aquí. En ese apartado de la zona media del juego, lo que encontramos es esa aparición de los juegos, del juego aéreo, del remate, de la bandeja, de la víbora. La volea sigue siendo uno de los golpes también predominantes y esos golpes directos sin pared. Mientras que en el fondo el juego ya es mucho más predominantemente a nivel en las esquinas, en los laterales, y aparece la figura o el golpe del globo. ¿Qué nos exige a nivel más físico el pádel, ¿no? ¿Dónde están esas lesiones? Está apartado totalmente de lesiones porque es importantísimo conocerlas para realmente pues, poder reducirlas, poder prevenirlas, entre comillas, y conocer esto nos va a ayudar de cara a establecer esa preparación física, ¿vale? A nivel de extremidades, ¿vale? Encontramos como la mayoría de lesiones son en las extremidades inferiores, pero la principal, ¿vale? Como vemos aquí en este gráfico de García Fernández, es la epicondilitis, ¿vale? Que es una lesión que ocurre aquí en el codo. A nivel de tejido involucrado, las principales van a ser músculo-tendinosas. ¿Qué necesitamos, Álvaro, entonces para ser buenos jugadores de pádel? Vamos a lo importante, ¿no? Como veis aquí en dos gráficos, como he puesto, principalmente vas a necesitar ser un jugador fuerte, ¿vale? Luego hablaremos de este aspecto, pero la fuerza es fundamental y luego vamos a necesitar también todo este círculo de apartados de rendimiento, de habilidades dentro de este rendimiento, que van a ser la potencia en el tren superior, la potencia en el tren inferior, la resistencia, la reactividad y la agilidad. ¿Vale? ¿Cómo medimos todo este apartado? ¿Cómo medimos la fuerza? ¿Cómo medimos
la potencia, cómo medimos la agilidad. Principalmente hay muchísimas pruebas, pero vas a tener que tener en cuenta dos aspectos dentro de estas pruebas, la fiabilidad y la validez. A nivel de validez, significa que esta prueba debe medir realmente lo que nosotros queremos medir. Es decir, si quieres medir la potencia, necesitamos seleccionar una prueba que realmente mida esta potencia del tren inferior. Si estás midiendo la potencia del tren superior en una prueba en la que tú quieres medir la potencia del tren inferior, pues no tiene ningún tipo de sentido. Segundo aspecto, la fiabilidad. A esto se refiere a que esta prueba debe darnos estos mismos valores a nivel del tiempo. Imagínate que, ¿vale? Para que lo entiendas de una forma muy sencilla, con el peso, tú te pesas esta mañana, te da 65 kilos y a los 2 minutos sin haber comido nada te vuelves a pesar y te da 83 kilos. Pues ese peso no es fiable. Pues lo mismo pasa con estas pruebas para establecer este rumbo dentro del camino de esta preparación física. A nivel de fuerza, vale, os dejo aquí algunas, pero ya os digo que hay un montón y te vas a tener que basar en esos dos aspectos, fiabilidad y validez. A nivel de fuerza, ¿qué podemos hacer? Podemos establecer diferentes parámetros, estimar esa repetición máxima en los diferentes movimientos que vamos a encontrarnos dentro del pádel, esos empujes y esas tracciones. Luego también, ¿qué más a nivel de potencia podemos medirla? Como yo aconsejo hacerlo es mediante esas pruebas de salto vertical, también la reactividad, ¿vale? Con esas pruebas de salto vertical y luego a nivel de agilidad podemos utilizar pruebas mucho más específicas para el pádel, ¿no? Como la que vemos aquí del tap a 6R y para la fatiga, pruebas similares también que se realizan dentro de pistas. Vamos con el apartado de la fuerza, ¿vale? La fuerza le ha puesto un apartado único porque es para mí la capacidad física más importante que tenemos que desarrollar como jugadores de pádel. ¿Por qué? Porque como muchos autores defienden, la fuerza es la capacidad física fundamental. Es la madre de todas, la que de ahí deriva la potencia, de ahí deriva la velocidad, de ahí deriva la resistencia, de ahí derivan todas. Entonces, la fuerza, para que lo entendáis, es esa capacidad que tiene el músculo para vencer una resistencia, para generar esa tensión. Vale, como vemos aquí en este diagrama, ¿no? La resistencia va a depender directamente de la fuerza, la velocidad va a depender directamente de la fuerza, la potencia va a depender directamente de la fuerza. Entonces va a ser la capacidad física fundamental. Ahora bien, ¿qué fuerza? Que muchas veces se confunde. ¿Qué es la fuerza? La fuerza no es aumentar esa masa muscular, muchas veces se confunde, ¿no? Con esta masa muscular. Y la fuerza no es esto, la fuerza es esa capacidad de generar tensión, esa capacidad de producir, de vencer una resistencia. Entonces, dentro de este aspecto de la fuerza, podemos diferenciar, ¿no? Esa fuerza absoluta, esa fuerza relativa. Vamos a poner un hipotético caso. Os doy dos jugadores, ¿vale? Jugador A, jugador B, jugador 1, jugador 2. Y os pongo diferentes pesos, ¿vale? Imagínate este jugador, pues 85 kilos, 85 kilos en RM en press banca, 92 kilos en RM en sentadilla. Y el jugador 2, 72 kilos, 77 y 90, ¿vale? Si nos vamos o nos fijamos en esos valores de fuerza absoluta, este jugador va a ser un jugador más fuerte. Pero en el pádel, como en prácticamente la mayoría de los deportes, vamos a necesitar de comprobar esta fuerza relativa. ¿Por qué? Porque nos desplazamos con nuestro propio peso corporal. Vamos a tener que utilizar nuestro propio peso en todos estos movimientos. Entonces, nos interesa ser jugadores a nivel de esa fuerza relativa mucho más fuerte. ¿Qué pasa si nos fijamos o dividimos, ¿no? Estos parámetros que nosotros hemos calculado entre ese peso corporal? Vamos a darnos cuenta de que el jugador B es más fuerte que el jugador A. ¿Por qué? Porque a la hora de dividir entre ese peso, esa fuerza relativa, tanto en press banca como en squat, ¿vale? Ha sido simplemente porque sé que estos ejercicios los vais a conocer y vais a saber cuáles son. Este jugador es más fuerte que el jugador A. Errores comunes del entrenamiento de fuerza. Os pongo 5 errores comunes en este caso de cómo entrenáis la fuerza o cómo entrena la fuerza la mayoría de jugadores. Primer error común es confundir que esa ganancia de fuerza es un aumento de masa muscular. Es entrenar con el objetivo de aumentar esa masa muscular, de verte más voluminoso. La fuerza no tiene nada que ver o no tiene que ver o no siempre tiene que ver con este aumento de masa muscular. Segundo error común es el hecho de ir a los entrenamientos, improvisar y quedarte muy por debajo de esa dosis que tú realmente necesitas, de esas cargas que realmente necesitas para sacar ese máximo nivel dentro de tu entrenamiento, o
todo lo contrario, sobrepasarte, sobrecargarte en exceso para lo que tú realmente pues, necesitas para tu entrenamiento, ¿no? Para sacar ese máximo nivel dentro de tu entrenamiento. Como vemos aquí en el gráfico de aquí, de Team Gabe, tanto estar por debajo a nivel de cargas como estar por arriba aumenta esa probabilidad de lesión, ¿vale? Tercer error común, el hecho de ir al gimnasio, no tener ni idea y realizar circuitos ahí en máquinas, meterte en las máquinas guiadas, hacer lo que veas y listo, ¿vale? Este es otro de los errores comunes que veo a la hora de entrenar fuerza en los jugadores de pádel. Cuarto error común, y para mí creo que el más común, es seguir una rutina de culturista, orientar esta rutina a entrenar pecho, espalda, hombro, pecho, es decir, agruparlas por grupos musculares que el objetivo de este tipo de rutinas, como he dicho antes, es aumentar esa masa muscular y no aumentar nuestra fuerza. Quinto error común, el hecho de entrenar, como veis en la foto, ¿vale? En circuitos generales, en circuitos en academias, con el propio peso corporal, con poco material, en los que no hay esa individualización. ¿Por qué? ¿Por qué esto es un error? ¿O por qué esto es un error? ¿O por qué esto es un error? Os lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Hay 7 principios biológicos, fisiológicos del entrenamiento para que realmente el entrenamiento funcione. Esto hay que respetarlo sí o sí porque es la naturaleza humana. Son 7. Principio 1, el de unidad funcional. Principio 2, ¿vale? Está en negrita los que no se respetan normalmente en estos entrenamientos. Y es que principio de individualidad, es decir, voy a empezar por el principio. Principio de unidad funcional es el que el organismo funciona como un ser indisoluble, es decir, no se puede dividir. Principio de individualidad, cada uno es diferente y cada uno debería entrenar de una forma distinta, ¿vale? Porque no hay dos jugadores iguales, así como no hay dos jugadores con las mismas características a nivel físico. Cada uno necesita de su dosis, necesita de su rutina, de su entrenamiento para realmente conseguir esas mejoras. Principio de progresión a nivel de que vas avanzando en el tiempo, necesitas esa sobrecarga progresiva, necesitas avanzar a nivel de cargas, a nivel de intensidad dentro de los entrenamientos. Cuarto principio, el principio de supercompensación. Este principio se refleja en la idea del descanso, ¿vale? Necesitas también esta parte del descanso para realmente llevar a tus niveles de condición física a un estado superior. Principio de continuidad, es decir, debe ser un estímulo continuo, no vale empezar hoy y la siguiente sesión hacerla dentro de 3 meses. Principio de multilateralidad y principio de especificidad. Entonces, Álvaro, ¿cómo entreno esta fuerza para mejorar mis golpes, para mejorar mis desplazamientos dentro del pádel? ¿Vale? A nivel general, y para que os hagáis una idea, tenemos diferentes movimientos, ¿vale? Movimientos en este caso de entrenamiento de fuerza, de apretar en este caso, que los podemos dividir en 2 o en 4, mejor dicho. Empujes, tracciones, si nos ponemos serios podemos dividirlo entre comillas en unos cuantos más, pero los básicos, empujes, tracciones, tanto del tren superior como del tren inferior. Dentro de estos empujes que vamos a encontrar empujes horizontales como el prepanca y todos esos derivados, o empujes verticales como los preses militares y todos esos derivados. A nivel de tirón, mismas categorías, a nivel de remos o jalones, horizontal y vertical. También tenemos los empujes del tren inferior, en este caso el patrón de sentadilla, ya sea una pierna o a 2 piernas, y el patrón de tirones en el tren inferior, que vamos a encontrar pues esos pesos muertos, el hip thrust a una pierna o a 2 piernas. Por el otro lado, y un poco más complementario, vamos a encontrar trineos, vamos a encontrar traslados y vamos a encontrar core, además de otro tipo de ejercicios que pues, no estarían clasificados, ¿no? en estas categorías. Algunos tips sencillos para este tipo de jugadores, vamos a clasificarlos, ¿no? De cara a entrenar esta fuerza, vamos a clasificarlos en 2. Jugadores novatos en este entrenamiento de fuerza, jugadores medios en este entrenamiento de fuerza. Si eres novato, lo que yo te recomiendo es que comiences con 1 o 2 sesiones por la semana, que priorices estos ejercicios multiarticulares, es decir, en los que englobes varias articulaciones, que entrenes con una intensidad moderada y que tu foco, tu objetivo sea esa ganancia dentro del control y de la técnica de los ejercicios para luego ya ir progresando. Si eres un nivel medio, lo que te recomiendo es que ya puedes ir incluyendo algunos entrenamientos más pesados, que tu frecuencia de entrenamiento vaya aumentando también de 2 a 4 días
de entrenamiento, siempre en función de ese calendario de competiciones y de tu estado a nivel de bienestar, y que bases también tus entrenamientos en todos estos ejercicios de pesos libres. A nivel de qué niveles de fuerza debo tener o qué niveles de fuerza son considerados como niveles intermedios, ¿vale? Si calculamos nuestra fuerza relativa, para que te hagas una idea, deberíamos estar en ejercicios, ¿vale? Estos son ejercicios conocidos, en qué nivel de fuerza relativa deberías de estar. Deberías estar más o menos en press banca en 1 por 25, es decir, deberías levantar un poco más de tu peso corporal en un RM, en back squat 1,5, peso muerto 2 veces tu peso corporal, y en el jalón al pecho, pues tu mismo peso corporal deberías ser capaz de levantarlos al menos una vez. Vamos con la potencia, meto aquí un corte, ¿vale? Que voy a darle al agua y sigo. Ya estamos de vuelta, vamos con la potencia y la reactividad, ¿vale? Segunda parte dentro de esta preparación física. Recuerda que el foco principal debe ser entrenar esta fuerza y que dentro de esos niveles de fuerza deberías estar, antes de progresar a este tipo de entrenamiento, en al menos estas medidas que te he dejado aquí en la presentación. ¿Qué son la potencia y qué es la reactividad, ¿vale? Cuando hablamos de potencia, nos referimos o implicamos más a este factor del tiempo. Es decir, es la capacidad que tú tienes de aplicar esta fuerza o la máxima fuerza posible en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque a la hora de tú jugar dentro del pádel, a la hora de realizar un remate, no tienes todo el tiempo del mundo para rematar, si no la bola te cae en la cabeza. A la hora de realizar una aceleración, porque te han tirado una dejada, tienes que responder de forma rápida a ella. ¿Por qué? Porque si no la bola bota 2 veces en el campo y perdiste el punto. A esto nos referimos cuando hablamos de potencia. Muchas veces también se asocia, ¿no? con esta tasa, ¿no? de desarrollo de la fuerza, como comentamos aquí. Cuando nos referimos a reactividad, es esa capacidad que tú tienes para pasar, o tu cuerpo pasar o la musculatura, ¿no? De pasar de una fase excéntrica a una fase concéntrica. Te lo voy a explicar de una forma en la que seguro que vas a entender mucho mejor. Cuando tú, por ejemplo, vas a realizar ese salto para la bandeja, es esa capacidad que tú tienes de caer y salir hacia la red, ¿no? En este caso hablaríamos de esa fuerza reactiva, porque tu musculatura pasa de una fase en la que se está estirando a una fase en la que se está contrayendo, pues esta capacidad de pasar, ¿no? de esa fase excéntrica a esa fase concéntrica en el menor tiempo posible, vamos a denominarla reactividad o fuerza reactiva. Vale, para entender, ¿no? esta potencia, esta reactividad, os dejo aquí la curva de fuerza-velocidad en la que encontramos pues, diferentes manifestaciones de la fuerza, y para que lo entendáis de una mejor manera, vamos a hablar de que cuando estamos trabajando en esta potencia, en esta reactividad, vamos a trabajar, ¿no? De aquí para abajo, esta zona de abajo de la curva de la fuerza-velocidad. ¿Dónde la vemos comúnmente en el pádel? ¿Dónde vemos esta potencia? ¿Dónde vemos esta reactividad en el pádel? Principalmente las vamos a ver en 4 habilidades. Golpes, ya sea remate, ya sea chancletazos, ya sea bajadas de pared, ya sean víboras, ¿vale? En todo este tipo de golpes, sobre todo golpes ganadores, vamos a encontrar esta potencia de tren superior. ¿Dónde vamos a encontrarla? Aparte de estos golpes, desplazamientos ya sean laterales, como frontales, como cruzando, saltos a una pierna para ese remate en suspensión, a una pierna para esa bandeja, a 2 piernas para el contra smash, y en los apoyos a la hora de realizar los golpes, que vamos a encontrar apoyos cerrados y apoyos abiertos. ¿Cómo podemos entrenar la potencia, la reactividad? ¿Vale? Con el mismo gráfico que os dejaba ahí anteriormente. Recuerda que el foco debe ser entrenar tu fuerza. Si no estás en los niveles de fuerza que te he comentado, ni te recomendaría a seguir progresando en este tipo de entrenamiento más avanzado. ¿Qué vamos a encontrar? Dentro de estos entrenamientos balísticos vamos a encontrar lanzamientos, tanto como principal en los diferentes planos del cuerpo, ¿vale? Y diferentes direcciones. Normalmente se utiliza balón medicinal para ello. Vamos a encontrar saltos, vamos a encontrar ejercicios de sprint, de velocidad, vamos a encontrar derivados olímpicos o levantamientos olímpicos. Vamos a encontrar ejercicios de apretar, ¿no? Los que hemos realizado previamente, pero de una forma mucho más rápida, y vamos a encontrar otro tipo de movimientos. Vale, esta sería un poco la clasificación, y ahora te voy a comentar diferentes métodos que yo suelo utilizar para esta mejora de la potencia, ¿vale? Como hemos mencionado anteriormente, esos ejercicios
olímpico, todos estos ejercicios que os voy a ir comentando, métodos de entrenamiento que os voy a ir comentando a nivel científico, son los que más se ha visto que mejora en esta potencia, ¿no? En esa tasa de desarrollo de la fuerza y en esta reactividad, ¿vale? Ejercicios derivados olímpicos son los que más potencia suelen generar a la hora de generar esos picos, ¿no? de potencia, ¿vale? Porque combinamos ambas, tanto la fuerza, o por así decir, sí, esa alta carga, como esa velocidad. ¿Qué más tenemos? Entrenamientos pliométricos, ejercicios pliométricos. Muchas veces estos ejercicios pliométricos se confunden con saltos, son simplemente saltos, pero para que sea un ejercicio pliométrico necesita de ese carácter, ¿no? Como hemos hablado previamente, la reactividad del ciclo de estiramiento, acortamiento. Entonces, ejercicios pliométricos también van a venir genial para ello, sprint, vamos a tener también esos lanzamientos como hemos visto, o ejercicios balísticos en los que, en un ejercicio balístico en los que ese desarrollo de la fuerza se genera durante todo ese rango de movimiento, o incluso balísticos del tren inferior, ¿vale? Luego tenemos resistencias acomodadas, otros tipos de métodos de entrenamiento, incluso cuando ya va siendo más avanzado, que se pueden ir utilizando como entrenamiento en contraste o otro tipo de series, ¿no? Para mejorar en esa potencia. Siguiente apartado, la resistencia, ¿vale? Quiero ir ya rápido porque si no se va a hacer igual muy pesado. Tema de la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia, como hemos dicho anteriormente, también parte de la fuerza y es esa capacidad para que tú mantengas esos niveles de fuerza durante el mayor tiempo posible. Vamos a comparar dos acciones y es que muchas veces pues, el jugador de pádel sale a correr y sale a correr 40 minutos de forma continua cuando si nos paramos a pensar, este tipo de entrenamiento no se asemeja para nada a esa estructura de competición que tiene el pádel, ¿vale? Entonces, para ello, yo lo que te recomiendo es utilizar el High Intensity Interval Training, ¿vale? El entrenamiento interválico de alta intensidad. Hay diferentes tipos a la hora de realizar estos entrenamientos interválicos de alta intensidad y para facilitar, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo deberíais realizar en estos tipos de HIIT? Vamos a hacer el esquema como os pongo aquí, ¿no? Primero tenemos que conocer el deporte, el perfil del atleta, la periodización, la planificación que vamos a llevar, pero a nivel general. Nuestro deporte requiere de metabolismo aeróbico, sí, no, o sea, sí, también requiere de este metabolismo anaeróbico y de esta carga a nivel neural. Entonces nos encontraremos aquí en el tipo 4 y podemos utilizar para la mejora, ¿no? de estos tipos de HIIT los HIIT de intervalos cortos, es decir, corto periodo de trabajo, corto periodo de descanso, HIIT de intervalos largos, estrategias o HIIT basados en el juego, ¿vale? Muchos entrenadores aquí me comentáis qué podéis hacer en vuestros entrenamientos, en vuestras sesiones para mejorar la preparación física. Esta sería una de ellas, esta estrategia para mejorar esa resistencia a nivel de juegos o situaciones jugadas. Y por último, el entrenamiento repetido de sprints. Advertencia, entrenamiento concurrente, ¿vale? Aquí se refiere cuando estamos entrenando esta primera parte de fuerza, ¿vale? Y también acoplamos este entrenamiento de resistencia. ¿Qué ocurre? Normalmente se va a poder llevar de buena forma ambas, pero hay un fenómeno que se llama el fenómeno de interferencia en el que si nosotros entrenamos con cierta intensidad o ciertos aspectos en esta fuerza y también lo complementamos con esta resistencia en generando ciertas adaptaciones, se va a generar un efecto de interferencia en la que una se va a interponer a la otra a nivel hormonal, ¿vale? Van a haber ciertas interferencias que no nos va a permitir ganar el máximo beneficio, por así decir, de cada una de ellas por separado. Entonces, lo único que tenemos que vigilar es cuando trabajemos a nivel de fuerza en estas intensidades submáximas con estos entrenamientos interválicos de alta intensidad cuando los realizamos a muy alta intensidad, como vemos aquí, a un 95-100% de ese consumo de oxígeno máximo. O combinado con este entrenamiento a nivel de fuerza por debajo o por encima, mejor dicho, de un 8 a 10 RM. Cualquier otro tipo de combinación, ¿vale? No va a tener ese efecto de interferencia. Ahora sí, aviso a navegantes. Todo lo que he explicado está muy bien y
es una ayuda fundamental porque sé que hay muchos jugadores que realmente pues, se tienen que preparar por su cuenta. Esta es mi idea, poder ayudarlos al máximo a que puedan hacer estos entrenamientos de la mejor forma. Pero esto no significa que sea lo ideal ni que sea lo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque esto es como querer arreglar tu coche con un tutorial de YouTube. Lo más normal que te ocurra, que te vaya a pasar es que te lesiones, que tengas molestias, que te sobrecargues, que no entrenes de la mejor forma y que tu potencial se quede muy lejos de lo que realmente podrías dar y que te frustres por no ver, mejor dicho, esos resultados. Como te pongo aquí, ¿no? Esas decisiones que tomas hoy van a ser esos resultados que realmente pues, consigas mañana o en el futuro. Y en tu mano está decidir cómo quieres avanzar. Si tú realmente te quieres quedar a medio haz, quieres ir a medio estancado y quedarte a muy lejos de ese potencial que tú realmente tienes, o quieres ir a fuego y realmente saber dónde está tu máximo nivel y descubrir tu techo. Si tú quieres avanzar más rápido que el resto, si no quieres tener esa sensación de saber que no estás haciendo lo que deberías para realmente conseguir esos objetivos. Si tienes objetivos ambiciosos, no lo dudes y opta por este programa profesional. Si lo que quieres es contactar conmigo para entrar en el programa de Padelistas Fuertes y Rápidos, no dudes en escribirme por Instagram, mensaje directo con la palabra Padelisto y ahí estudiaré tu caso.